Dios le bendiga abundantemente. Es para nosotros una vez más un placer poder estar en este espacio para traer la enseñanza de la palabra que Dios nos ha encomendado a emitir a través de este medio. Estamos llevando una serie de enseñanza basada en los libros de la Biblia, del Nuevo Testamento. Estamos haciendo énfasis en cada uno de estos libros acerca de la verdad del reino, acerca de la justificación de la iglesia, acerca de lo que hizo Cristo por su iglesia y cómo la iglesia hoy responde en agradecimiento a esa escogencia como una nación santa, como pueblo adquirido, pueblo escogido, que eso es la iglesia. Y por eso estamos en este espacio para hacer que esta palabra corra a través de las redes y que llegue a los corazones que ya Dios ha escogido para que ésta llegue y haga el trabajo para santificar, para justificar, para redimir, porque por la palabra es que viene el conocimiento y este conocimiento viene la fe que Dios pone en los corazones para que les sea revelada esta verdad del reino. El día de hoy continuamos o finalizamos realmente el capítulo 11 del libro a los Romanos. Estamos hablando de la escogencia de Dios para el pueblo de Israel, el rechazo que que hizo el pueblo de Israel de Dios, del Mesías, y cómo ese rechazo continúa, pero que Dios habla, el apóstol Pablo habla de ese remanente que Dios va a escoger después de este tiempo por la promesa que se le ha hecho al patriarca Abraham. Hay un pueblo escogido por la promesa del linaje de Abraham. Hay un pueblo que Dios va a cumplir ese pacto. Después del tiempo de la iglesia viene el tiempo donde Dios trabaja con la nación de Israel para escoger a los suyos de esta nación. Todo lo que se le está revelando esta palabra por el Espíritu desde los tiempos de la iglesia primitiva, desde cuando estaba el apóstol Pablo enseñando y predicando, todos los judíos, incluyendo a Pablo, porque él aquí se identifica como parte de esta nación, pero ya él no fue escogido como parte de la promesa, ese remanente, sino que él es escogido y todos los apóstoles como parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo. El día de hoy vemos el tema, la restauración de Israel, Romanos 11, del capítulo 25 al 36. Y nuestra oración de siempre es que el Espíritu de Dios traiga la revelación que su corazón necesita para que esta palabra llegue y haga el trabajo que Dios quiere hacer en cada una de sus vidas. Siempre la palabra de Dios trae bendición, trae revelación, trae libertad y trae restauración. Por eso es importante que escudriñemos la palabra y que permanezcamos en la palabra, así como Cristo ha dicho a su iglesia, que permanezcan en la palabra, en los dichos de él, que la palabra es que nos trae la revelación del plan divino para nuestras vidas. Vamos a estar leyendo del verso 25 al 34, al 35 de Romanos 11. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no seas arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otros tiempos erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó todos
en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La advertencia de Pablo para nosotros, para la iglesia, en cuanto a que no debemos de ser arrogantes, en cuanto a vosotros mismos, el cual nos debe recordar que tomemos lo que él dice aquí como una manera sobria de pensar. Los cristianos no deben ser ignorantes de este misterio, de esa revelación que Dios en su tiempo escoge al pueblo de Israel. El pueblo de Israel les rechaza y dice que Dios envía a su hijo para tener una iglesia, para sí, una iglesia que le adore. Ha acontecido que el pueblo de Israel ha endurecido su corazón. Pablo resume su punto en Romanos 11 al 24, que estuvimos viendo la semana pasada. El propósito de Dios de permitir el endurecimiento en parte de que Israel venga para entrar en ese pacto de salvación, dice que para que haya entrado esa plenitud del evangelio a los gentiles. Sin embargo, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, Dios de nuevo pondrá su atención a su plan desde la eternidad sobre Israel. Una vez más, para que Israel sea salvo, el Israel de la promesa. El plan de Dios desde la eternidad no pone su atención en todos de una manera uniforme a través de la eternidad, para que podamos entender los tiempos. Ahora estamos en el tiempo de la iglesia. Como mencionamos en la lección pasada, los gentiles son las personas que son atraídos, son elegidos, son escogidos por Dios y son parte de su iglesia, pero que no son judíos. Todo Israel no es el Israel espiritual, no es un Israel en el espíritu, porque ese Israel está espiritualmente ciego. Por lo tanto, no debemos tener como que todo Israel espiritual o todo Israel de manera natural va a ser salvo, sino todo Israel en el contexto de que Dios tiene ese remanente que se mencionaba los versículos anteriores del capítulo 11 de Romanos, de ese remanente fiel. Por eso está hablando en ese sentido de que será salvo. Esto claramente declara para nosotros que Dios no ha terminado aún con Israel como una nación o como un grupo étnico distinguido. Dios ha reiterado su enfoque de su misericordia redentora lejos de Israel hacia los gentiles en este tiempo de la iglesia, y que él volverá a poner su atención en ello después del tiempo de la iglesia. Dice, cuando la iglesia llegue a su plenitud, cuando la iglesia llega a su plenitud, cuando es arrebatada por Cristo y se va a la iglesia, entonces empieza Dios a poner su atención en Israel y a trabajar con ese remanente. Esto, cuando él dice, no todo Israel será salvo, no significa que habrá un tiempo en el cual cada persona que falta de la descendencia judía será salvo. En lugar de hecho, este es un tiempo cuando Israel como un todo será un pueblo salvado, y cuando la nación como un todo, especialmente su liderazgo, aceptará a Cristo el Mesías. Habla de ese Israel como un todo, pero el apóstol Pablo está hablando de ese remanente fiel que Dios levantará después de que haya terminado su trabajo con la iglesia. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Aun cuando parezca que
en la generación de Pablo, los judíos eran enemigos de Dios y que estaban en contra de las personas, de la persona y la obra de Jesús, ellos aún son amados por Dios. Recordemos que un pacto que se hace con Dios no se rompe, no se puede renunciar a un pacto porque eso acarrea una maldición sobre quienes renuncian a un pacto. Entonces, Dios le hizo un pacto al patriarca Abraham y era de cumplir. Entonces, aunque ellos no crean en la obra de Jesús, ellos aún son amados. Si no es no hay otra razón, sino porque se tiene que cumplir la palabra de Dios. Y Él es un Dios de pacto que cumple su promesa. Dice, y lo menciona aquí cuando dice por causa de los padres, los patriarcas del Antiguo Testamento, que fueron arropados, abarcados, incluidos en este pacto. Está hablando que a pesar de su condición actual, a pesar del rechazo, Dios, para Dios todavía es un pueblo amado. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Esta es la razón porque Dios no ha desistido en la nación y etnia de Israel. Este principio que declara Pablo nos consuela más allá de su relevancia directa de Israel. Esto significa que Dios no se rendirá en cuanto a nosotros y Él deja el camino de restauración abierta, que Dios no escoge, no elige, no restaura, no redime y después se olvida, sino que la promesa que Él ha hecho para su iglesia, la promesa que Él ha hecho con Israel, el pacto que hizo Jesús para ganar la iglesia, el pacto que hizo Dios con Abraham, son pactos eternos y que tienen su cumplimiento porque Dios es un Dios de verdad y en Él no hay mentira. Entonces, el apóstol Pablo en el versículo 30 al 32 habla acerca de los gentiles que llegaron a ser desobedientes, pero que Dios ha mostrado misericordia, en parte por la desobediencia de Israel. Y dice que alcanzaron misericordia, la iglesia alcanza misericordia por la desobediencia de ellos. Si Dios pudo usar la desobediencia de Israel para bien de los gentiles, Él también usa la misericordia para mostrar hacia nosotros, hacia su iglesia, para la misericordia que ha de tener con el pueblo de Israel. Y que dice que Dios sujetó a todos en desobediencia. La idea es que Dios ha callado a los judíos y a gentiles en la custodia del quebrantamiento de la ley. Dios ofrece misericordia, ya no es por obra, ya no es por cumplir una serie de requisitos. Dios ofrece misericordia a todo el que está en prisión y que es de su pueblo escogido, basado en la persona y en la obra de Jesús. A través de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, se abre la puerta de la misericordia y son alcanzados lo que el Padre ha escogido y ha elegido. Por eso el apóstol Pablo en el verso 33 al 36 hace una exclamación. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Mientras Pablo consideraba el gran plan de Dios, que es un plan para la eternidad, él está ahora cerrando este capítulo con una alabanza espontánea. Pablo se da cuenta de los caminos de Dios que son inescrutables y la sabiduría y la ciencia de Dios que está más allá de lo que nosotros podamos entender. Habla de ese misterio que mencionaba anteriormente, que está escondido. Vemos en Daniel 2:21, dice, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tiniebla
vemos la relación entre lo profundo y lo escondido o profundidad. ¿Qué significa esto? Que no hay dimensiones para la riqueza y la sabiduría y el conocimiento que tiene Dios. Cuando el apóstol Pablo hace esta exclamación, es porque no encuentra cómo poner límite, porque no hay límite, no hay medida para esta riqueza, sabiduría y conocimiento de Dios. Ellos dicen que son profundos en el sentido que están fuera de cualquier entendimiento, están fuera de la vista, están fuera de nuestro sentido, cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido al corazón del hombre. Son cosas inalcanzables. No podemos nosotros acceder a ella. Siempre habrá profundidades de Dios que nosotros no conocemos, porque Él es el infinito y Él es también finito, y que constantemente estaremos viendo más y más de Dios, pero no lo veremos a tal profundidad como la que está exclamando el apóstol Pablo. Dice que habla de una realidad objetiva. Hay algo allá o si nada es real, entonces la riqueza, la sabiduría no son profundas, son una ilusión. Entonces, por eso menciona que es claro que ese conocimiento y esa sabiduría son tan profundas que a veces no entendemos, pero que los planes de Dios siempre dice que son para bien y que los pensamientos de Dios no son como nuestro pensamiento y que el conocimiento de Dios no es como nuestro conocimiento. Por eso el apóstol Pablo no encuentra cómo describir esa profundidad al hablar de esa escogencia del pueblo de Israel y esa escogencia de su iglesia hoy, y cómo Él ha ido revelando a medida que va pasando el tiempo y que los cristianos van alcanzando una madurez y una estrecha relación con el Espíritu Santo, vienen revelándose las verdades que Dios quiere que nosotros conozcamos para que podamos profundizar en el Evangelio, en la palabra, en las vivencias. Entonces, está hablando de una realidad funcional. Él dijo, oh, las alturas de la riqueza, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Entonces, está hablando de las raíces de este contenido. Es cierto que Dios está en lo más elevado de las cosas. Todas las cosas tienen sus raíces en Dios. Todas las cosas van hacia Dios. Dice el versículo 33, porque de Él y para Él son todas las cosas. Todo comienza y todo termina en Dios. Las infinitas profundidades son suyas y las elevadas alturas son suyas. Él es el fundamento, Él es el destino de todas las cosas. No hay interpretación más allá de Dios. No importa cuán profundo nosotros vayamos, allí solo está Dios. Él es la última explicación. Si usted desciende al origen o asciende hacia los propósitos, siempre se encuentra con Dios. Así su palabra expresa las palabras iniciales que el apóstol Pablo dice cuando sale esta alabanza espontánea. Oh profundidad, algo escondido, algo inefable, y es el fundamento supremo. Entonces Pablo menciona tres cosas acerca de Dios que inspiran esa exclamación: su riqueza, su sabiduría y su conocimiento. Vamos a ver qué significa o qué podemos nosotros entender por la palabra cuando el apóstol Pablo habla de su riqueza. Dios es rico en todos los sentidos. Dios lo posee todo. Dios, todo lo que existe, todo lo que hay es posesión de Dios. El Salmo 24:1 es la declaración más conocida de esta verdad. Cuando dice: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan.
Y en Deuteronomio vemos, he aquí, Deuteronomio 10:14. He aquí, al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Así que Dios no solo posee la tierra y todo lo que hay en ella, incluyéndolo a usted que está escuchando. Él también posee los confines del espacio y los cielos y más allá de los cielos, y todas las huestes angelicales le pertenecen. En otra palabra, nada existe fuera de Dios que no sea, nada existe que no sea de Dios, que no le pertenezca a Dios. La riqueza humana comparada con la riqueza de Dios es totalmente minúscula, totalmente risible. El que se quiera jactar de ello. Entonces, nadie, ni siquiera la persona más rica de este planeta, se puede comparar con lo que es la riqueza de Dios. Dios también dice lo construye todo. Dios es rico en el sentido de que Él hizo todo lo que existe y de la nada puede hacer cualquier cosa que desee, tantas como Él desea hacerla. En el principio, dice el primer versículo de la Biblia, creó Dios los cielos y la tierra. En otras palabras, sus recursos son infinitos, porque la nada es el recurso a partir del cual puede hacer cualquier cosa. Dice que no había nada y en esa nada Él hizo que surgieran todas las cosas. Hay una incalculable cantidad de nada. O para decirlo mejor, si usted puede hacer lo que desee sin esfuerzo a partir de la nada, entonces su riqueza no tiene límites. No hay límite, porque su creatividad no está limitada a los materiales. Usted no necesita materiales en bruto para hacer las cosas. Dios es infinitamente rico porque posee todo lo que es y porque puede hacer más de la nada. Y cuanto más Él quiera, Él puede hacer. Y lleva nuevamente al término de esa sabiduría, la sabiduría y el conocimiento. Podemos ver que en Colosenses 2:3 Pablo dice, en Cristo están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Parte de lo que hace tan rico a Dios es su infinita sabiduría y el conocimiento que Él tiene. Podemos ver cuál es la diferencia entre tener conocimiento y tener sabiduría. Algunas veces en la Biblia ellos son casi intercambiables, que la persona está hablando de sabiduría y puede mezclar o considerarlo como conocimiento. Pero generalmente el conocimiento es la conciencia de los hechos y la sabiduría es la conciencia de cómo utilizar esos hechos para buenas obras. Entonces, por eso él utiliza estas dos palabras para que se entienda que una tiene que ver con lo que yo poseo y otra es cómo utilizo lo que yo poseo. Pablo dice que el conocimiento de Dios es indescriptible y es profundo. Él conoce todos los hechos registrados, todos los hechos almacenados en todas las computadoras y en todos los libros, en todas las bibliotecas del mundo. Pero más vastamente que eso, Él conoce todos los eventos en el macro nivel más amplio, todo lo que sucede en la Tierra, en la atmósfera y en todos los lugares más recónditos del espacio, de las galaxias, de las estrellas y de los planetas. Y todos los eventos más micro, Él lo puede conocer. Todo lo que sucede en la mínima molécula y los átomos y los electrones. Conoce todos sus movimientos y dónde se encuentra y la condición de cada una de las partículas del universo en cada nanosegundo de tiempo. Él conoce los eventos que ocurren en la mente humana. Él conoce sus voluntades, todos los eventos volitivos, emotivos y espirituales y los pensamientos y la selección y los sentimientos de los seres humanos. Y el apóstol Pablo, después de esta exclamación de las profundidades de Dios, él dice, ¿quién entendió la mente del Señor? En la cita de Isaías 40 y en Job 41:11 enfatizan la sabiduría y la conducta soberana de Dios.
Nadie puede hacer de Dios su deudor. ¿O quién le dio a él primero para que le fuera recompensado? Se puede intentar todo lo que quiera, pero nunca podrá ser a Dios un deudor hacia nosotros. No lo podremos hacer un deudor hacia nosotros. No podemos dar más a Dios. Él nunca tendrá la necesidad de pagar por una deuda con su iglesia, porque de él, dice el apóstol Pablo, y por él y para él son todas las cosas. Todas estas palabras vemos que él está usando monosílabo para que se pueda entender. Él lo lleva a este término. ¿Quién podrá agotar o escudriñar si lo está poniendo tan simple la declaración? Entendamos que por él, porque él y por él y para él son todas las cosas. Eso incluye el pasado, el presente, el futuro. Conoce cada evento que ha ocurrido alguna vez y que ocurrirá en cada nivel de la existencia físico, mental y evolutivo de la raza humana. Conoce todos los hechos y todos los eventos y cada tipo y todo lo que se relacionan entre sí y cómo se afectan unos a otros. Cuando un evento ocurre, él no solo lo ve, sino que ve la eterna cadena de efectos que van a surgir a partir de ese evento como consecuencia, y la de todos los millones de eventos que son desencadenados por un solo evento. Él lo conoce todo sin el más mínimo esfuerzo en su mente. Ese es el significado de ser Dios. Y Pablo dice que no solo el conocimiento de Dios es indescriptible y profundo, su sabiduría también lo es. Dios es infinitamente sabio. Él siempre ha podido concebir y desarrollar planes que tienen buenas metas, buenos objetivos, buenos propósitos y que hacen uso de todo el conocimiento para que su propósito ocurra. Que Dios es el mejor estratega para llevar a cabo un plan y que este plan, como él lo conoce en el pasado, en el presente y en el futuro, él ya lo ha trazado y como ha prometido, da promesa a su iglesia, da promesa a su pueblo de Israel y él, esa promesa que ha hecho, él la cumple. Él siempre va a conseguir planes de bien en ese vasto conocimiento que él tiene de todo lo que existe. Entonces, Dios sabe cómo utilizar todos los hechos del universo y guiar todos los eventos del universo para alcanzar el mejor propósito para su iglesia, para la demostración de la plenitud de su gloria, para que pueda ser magnificada su alabanza por su iglesia, por su pueblo. Y dice que todos los tesoros de esa sabiduría y conocimiento están escondidos en Cristo. Cristo es el creador de toda realidad creada. Todas las cosas, dice Colosenses 2:3, por él fueron hechas por medio de él. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3 nos dice, y Cristo es el sustentador de toda la realidad creada. Colosenses 1:17, Él es antes de todas las cosas y y en Él todas las cosas permanecen. Y toda realidad creada tiene el propósito de hacer que Cristo sea amado y sea conocido. Todo ha sido creado para Él. Por tanto, todo conocimiento, toda sabiduría y toda riqueza originada en él son mantenidas en existencia por él. Y él tiene el propósito de que sea conocido. Por tanto, Cristo es el significado supremo de toda la realidad que Dios ha querido revelar a su iglesia y a su pueblo. Lo que significa que nada puede ser escondido pleno o correctamente si no es conocido en relación a Jesucristo. Por eso él vino y se hizo hombre. Él vino y nos mostró al Padre. Él vino y nos mostró el camino. En Cristo están
escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Conocimiento, por eso el apóstol Pablo, vuelvo y reitero, sale con esa alabanza espontánea diciendo, oh profundidad de la riqueza y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Las riquezas son finalmente Jesús mismo ofrecido a nosotros como nuestro tesoro, como todo lo que satisface, todo lo que puede llegar a la plenitud de nuestra vida es Cristo. Y aún más, dice Colosenses 1:27, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer más profundamente, más personalmente, más gozosamente a Cristo, mi Señor, queriendo decir mi tesoro, mi riqueza. La sabiduría de Dios finalmente es Jesús. La riqueza es Jesús. La sabiduría es Jesús mismo crucificado, resucitado y reinante, que dice la palabra que está a la diestra del Padre intercediendo por su iglesia. Una piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles, pero para los llamados, poder y sabiduría de Dios. En 1 Corintios capítulo 1, 23 al 24, Cristo es el camino de Dios, Cristo es la verdad de Dios y la vida de Dios. Él es el propósito sabio y la meta de todas las cosas. Y Él es también el conocimiento indescriptible de Dios. También este está en Cristo. Reitero, la sabiduría finalmente son Cristo mismo. Las riquezas es Cristo. El conocimiento es Cristo Jesús. Todos los hechos, los eventos provienen de Él. Todos los hechos y eventos son sustentados por Él. Por Él, todos los hechos y eventos señalan siempre a Jesús. Él es el significado de todo conocimiento. No hay conocimiento verdadero que no esté relacionado con Cristo. Si usted quiere conocer algo y no conoce a plenitud la obra de Cristo en la cruz del Calvario, el significado para usted y en la posición en que Dios le ha puesto, realmente no conoce el Evangelio. Cada pensamiento en una mente humana o acerca de cualquier hecho, acerca de cualquier evento en el mundo que no está realmente relacionado con Cristo es un pensamiento de rebelión y que va en contra de la verdad y que va en contra de Dios. No hay un conocimiento verdadero fuera de Cristo. Y dice que así debe ser este recordatorio de las extrañas formas de Dios, en que Dios obra, despierta en Pablo ese tremendo arrebato por la sabiduría inescrutable de Dios y sus caminos en comparación con los caminos de los hombres. Podemos ver que el apóstol Pablo se ha maravillado de estas cosas, de la profunda riqueza, como él la llama, profundas riquezas de la sabiduría de Dios y de sus caminos, están más allá de la exploración o de la percepción o la explicación humana. No hay forma en que podamos finalmente comprender a Dios. Por eso el apóstol Pablo hace el cierre, llevando lo que a través de Cristo, que es la puerta, que es el camino, podemos conocer una mínima parte de Dios y su eterna sabiduría, su eterna riqueza y su eterno conocimiento y su eterno poder. Es el propósito final de todas las cosas y que encuentran la culminación en Dios y es la razón por la que todas las cosas existen. Dice, por eso al final dice, a Él sea la gloria, por Él, para Él y por Él, llevando todo esto a culminar en la obra de Jesús, en la cruz del Calvario. Y el apóstol Pablo no puede dejar de cerrar este capítulo 11 diciendo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, porque todas las cosas, todas las enseñanzas, todos los eventos, todas las actividades, todo lo que rodea nuestra vida,
y todo lo que hagamos, de palabra o de hecho, sea para la gloria y la honra de Dios. Entonces, cuando Dios restaura a Israel, cuando se haya cumplido la plenitud de la iglesia que acontece con el arrebatamiento por Cristo Jesús para llevarla por siempre a la eternidad, a vivir y a gozarse con él, y a gozarnos con él, y para que a él sea dada toda gloria por los siglos de los siglos. Dios le bendiga abundantemente. Espero que esta palabra sea efectiva en sus corazones y que Dios la revele de manera como lo hizo con el apóstol Pablo y que lo lleve a exaltar, a alabar y proclamar el nombre de Dios, proclamar el nombre de Cristo. Y no olvidemos que Cristo es la razón de todo, que todo es por Él, para Él y por Él. Y que Él es el centro de todas las cosas, que Él sea el centro de tu vida, que Él sea tu guía para que podamos llegar a ese conocimiento pleno de Dios. La próxima semana continuamos con el capítulo 12 del libro de Romanos. No olvide compartir esta enseñanza, suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguir nuestras enseñanzas, que cada viernes estamos trabajando con el libro a los Romanos y el sábado estamos trabajando con la carta a los Corintios. Dios le bendiga abundantemente y que la paz de Dios le acompañe todo el resto de esta semana.